Creo que ahora sí tenemos a Carlos La Rosa allí con nosotros. Carlos, te damos los muy buenos días nuevamente. Buenos días, Álvaro. Bueno, estábamos adelantando mínimamente lo que será esta jornada en recuerdo de 20 años donde la ciudadanía defendió a su agua. ¿Por qué es necesario recordarlo y con este énfasis? Bueno, este jueves se cumplen 20 años de la reforma constitucional del agua y creo que recordarlo es muy importante y por eso así lo definió nuestro sindicato. Es un hito en la historia, de nuestro país, donde el 64,7% de la ciudadanía definió ese día que el agua es un derecho humano fundamental, que está por encima del servicio que el lucro, el agua y el saneamiento, ¿no? Y que tienen que ser brindados por el Estado. Esas tres premisas fueron aprobadas para modificar nuestra Constitución y hasta el día de hoy es importantísimo ese evento para la defensa del agua. Hoy en día, por ejemplo, el proyecto Neptuno, el proyecto privatizador de la construcción de una planta de potabilizadora de agua por parte de privados está trancado en la justicia, precisamente gracias a esa votación hace 20 años. ¿Y cuál es la preocupación más grande en estos momentos? Porque el acuífero es un patrimonio que nosotros compartimos con otras naciones, pero también es un patrimonio muy requerido por otros países, ¿no? Por otras potencias, vamos a decir. Exacto. Bueno, lo que hay que entender es que la lucha por el agua, así como la lucha por la mayoría de los recursos naturales, que además es un tema de soberanía, no termina nunca. Nosotros lo tenemos muy claro, es un proceso histórico que lleva miles de años, la lucha por el agua, la lucha de la humanidad por sus recursos, y no va a terminar ahora. Entonces la preocupación siempre es constante en un mundo en el cual los recursos cada vez son más disputados. El agua va a ser uno de ellos y bueno, esta reforma constitucional que se dio hace 20 años, esta herramienta con la que hoy contamos, es un escudo para el pueblo uruguayo en este caso, contra esos intereses nacionales y extranjeros que muchas veces ponen en jaque nuestra soberanía. Sin ningún lugar a dudas que sí, que le ponen en jaque nuestra soberanía, pero también más allá de esos posibles embates desde el exterior, no dejan de ser embates también, pero la producción en Uruguay en muchos aspectos también utiliza el agua en cantidades a veces que parecen desmedidas, y la disposición final después también deja en algunos casos muchas dudas. Con respecto a eso, ¿qué hay para comentar? Sí, eso es tal cual. Nuestro sindicato, junto con muchas organizaciones sociales, venimos denunciando y alertando hace muchísimos años. La lucha por el agua no es solamente la defensa de la OCE y de que sea pública y que no se privatice, sino también es una lucha ambiental, por decirlo de alguna forma, ¿no? Hay muchas industrias en el país, obviamente que entendemos que las industrias, muchas de ellas van a seguir o que son necesarias para el desarrollo, pero siempre se tiene que tener en cuenta el factor ambiental y que se priorice el agua, más que nada los cauces de los ríos, arroyos, lagunas, para el consumo humano, tanto sea del agua para potabilizar como también el tema de la recreación y demás. Hoy tenemos muchas industrias en el país que no teníamos hace 20, 25 años, y entendemos que el Estado, la OCE, pero más que nada el Estado en su conjunto, no tiene las herramientas, no tiene los técnicos, los recursos humanos y materiales como para poder controlar todas esas industrias y asegurar que el recurso agua no se vea afectado a mediano y largo plazo. Ya tuvimos una experiencia de sequía que obviamente influyó mucho el tema ambiental o la falta de lluvia, pero también entendemos que faltó previsión y gestión para que ese tipo de eventos no sucedieran y de ahora al más que no se vuelvan a repetir cada pocos años o año a año.
¿no? Sí, pero episodios de sequía pueden volver a darse, porque digo, eso es incontrolable. El tema es qué manejo se hace en el país del recurso, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, también tuvimos inundaciones y esa agua se pierde, se va en su mayor medida, ¿no? No tenemos una política todavía desarrollada de poder contener en buena medida el agua de lluvia. Entonces, cuando llueve se pierde y cuando no llueve lo sufrimos. Eso es una problemática que está instalada y que seguramente habrá de reiterarse, ¿no? Exactamente. Sí, nosotros eso lo tenemos claro y lo venimos manejando. Había alertas de que se podía repetir el año que viene o el siguiente, pero va a ser una constante en las futuras gestiones del agua, tanto el Ministerio de Ambiente como los organismos reguladores, como la propia OCE, tener en cuenta ese factor y generar políticas nacionales a largo plazo, o sea, políticas de Estado con respecto al agua, que entendemos es lo que está faltando. Nosotros nos opusimos a la ley de riego en 2017, hubo un gran debate que quedamos un poco solos, en el cual se dejaba prácticamente en manos privadas, incluso manos internacionales o transnacionales, el acopio del agua, el posible acopio del agua y su uso. Incluso se habilitó la venta de agua para riego por parte privada. Esa ley tampoco tuvo un desarrollo muy grande en el interior del país. Básicamente la utilizaron empresas de producción de celulosa o alguna que otra. Entendemos que esa modificación en la ley de riego no ayudó al desarrollo de la producción en el país y tampoco contribuye a una política de Estado futura que seguramente tendremos que construir entre la sociedad, los gobiernos, las organizaciones sociales, que asegure un uso del agua a futuro que no ponga en peligro el consumo, al pequeño y mediano productor, que fueron quienes más sufrieron la última sequía. También no solamente salió agua salada por la canilla, sino que también muchos productores rurales lo sufrieron de una forma muy compleja. Tuvo que intervenir el Estado y las intendencias, básicamente. Entonces creo que eso es lo que está faltando. ¿Ustedes han repasado los programas de los distintos partidos políticos? ¿Cómo se aborda este tema en eventuales gobiernos? Bueno, en este caso va a ser o el Frente Amplio o el gobierno de la coalición, ¿no? Pero allí el gobierno de la coalición tiene varios partidos. ¿Cómo ha sido tratado en los programas esto? Sí, nosotros teníamos la intención de poder generar una ronda de debates con los candidatos. Tal vez lo podamos hacer ahora de cara al balotaje. Las agendas de los mismos no lo permitió tampoco. Lo queríamos hacer como FOSE también con los compañeros de la mesa de ente, pero no se pudo dar. Creo que vemos como algo positivo que haya aparecido en algunos programas el tema del agua. Hemos escuchado últimamente algunos candidatos que se han preocupado, que por lo menos han mencionado el factor agua en sus discursos. Creo que es producto también de lo que pasó el año pasado con la crisis hídrica, pero bueno, si sirve para que el sistema político le preste más atención a lo que es la gestión del agua, lo tomamos como positivo. Después veremos cómo se desarrollan esas políticas y más que nada que se terminen concretando las inversiones necesarias, urgente, que necesita, por ejemplo, la OSA, que es lo que más conocemos nosotros, para el desarrollo de esas políticas. Lo que creo que se tiene que cambiar es la mentalidad en cuanto a cómo gestionar los recursos hídricos y no pensarlo siempre de una forma de empresa, ¿no? De que tengo que tener una ganancia, si hago inversiones tengo que tener ganancias, si desarrollo tal política me tiene que redundar de tal forma económicamente, porque pensando así nunca vamos a realizar todas las inversiones necesarias y asegurar un servicio de agua potable y de gestión de recursos hídricos que al país le sirva. Vamos a tener que cambiar un poco la cabeza en eso y que se va a tener que invertir más dinero del que a corto o mediano plazo pueda volver para el Estado, para el gobierno.
Sí, ahí, a ver si en los minutos que nos quedan, que no son muchos, puedo trasladar alguna de las consultas. Por ejemplo, Luis acá dice, se pierde casi el 50% del agua que se potabiliza, roturas y falta de mano de obra, reducción en la cantidad de empleados. Después, Tani dice, el agua es todo un tema, empezando por UPM, Google y demás, están contaminando todo. Por aquí Andrea dice, ¿cómo es el tema si la defensa del agua está escrita en la Constitución? ¿Se puede modificar entonces? Consulta. Bueno, como ves, varias inquietudes de la audiencia, ¿no? Exacto. Bueno, arranco por la última porque es muy importante. La reforma constitucional es una herramienta que el pueblo uruguayo definió mediante el voto directo, contar con ella para la defensa del agua, pero no nos asegura que los embates privatizadores, tanto del gobierno como de algunos gobiernos como de empresas extranjeras, puedan volver a intentar hacer del agua en nuestro país un negocio, ¿no? Entonces la defensa constante y que el tema del agua esté en la esfera pública, no digo todos los días porque es imposible, pero sí cada tanto, que la gente siga tomando conciencia de lo que es la defensa del agua y que hoy en día está disputado ese recurso no solo en Uruguay sino a nivel mundial, es fundamental. La lucha por el agua no se va a terminar más. La reforma constitucional es una herramienta importantísima, no es la única, y el factor principal son las organizaciones sociales, es el pueblo uruguayo, el pueblo organizado, que se adroquila atrás de eso para defenderlo. Eso es fundamental. Después con el agua que se pierde, sí es así, los índices que maneja OCE es que se pierde más del 50% del agua que se llega a potabilizar. Es factible mejorar esos números, es imperioso mejorar esos números, y está la posibilidad de hacerlo. Es fácil, con inversión y con la contratación de mano de obra. Con esos dos factores, nuestro sindicato, lo dice también las propias autoridades actuales y anteriores de OCE, con esos dos factores se puede mejorar muchísimo esos números y hacer mucho más eficiente el servicio. Claro, sí, Aníbal por allí nos dice... debería ser una política de Estado. Andrea vuelve a escribir, dice, me parece que fue Tabaré con un decreto que permitió también que se transitara por ese camino. Bueno, pero de todas maneras la problemática hay que abordarla de aquí en adelante. Tal vez sí, como dice Aníbal, tenga que ser una política de Estado. Exacto, eso es lo que estamos diciendo, que trascienda gobiernos. No puede ser que tuvimos la experiencia en este periodo que la represa de Casupá, por ejemplo, venía como una política de Estado, como lo que tenía en el radar las autoridades de OCE para ser construida. El gobierno anterior no llegó con los tiempos, que también hay que hacer autocrítica ahí. Este gobierno lo descarta y pone todas sus baterías en el proyecto Neptuno, que hasta el día de hoy no ha empezado su construcción. Obviamente tenemos mucho que ver nosotros y otras organizaciones sociales que hemos luchado contra ese proyecto privatizador, pero si no hay una política de Estado con respecto al agua, vamos a ir mal, porque no se puede cambiar el rumbo cada 5 años. Sinceramente es una locura. Tiene que haber políticas de Estado, acuerdos interpartidarios, acuerdos intersociales, pero si no participa la sociedad en esos acuerdos o en esos proyectos, ya nacen heridos de muerte, por decir de alguna forma. Sí, sí. Y además tenemos ahora ahí, Paul, por ejemplo, otro oyente dice, trae el tema del hidrógeno verde, que bueno, es un tema para abordarlo tal vez en otra ocasión. Carlos, se nos termina el tiempo. ¿Invitamos a la audiencia entonces a esta jornada? Exactamente. La jornada va a arrancar bien tempranito, a las 9 de la mañana. Vamos a pintar la fachada de nuestro local con elementos alusivos a esta reforma que hijos de nuestros compañeros y compañeras han hecho dibujos, y vamos a tratar de plasmarlos en la fachada local con la Brigada y Pascua, que nos dio una mano bárbara siempre en nuestras luchas. Después tenemos la presentación del libro de Fosse, de la historia de nuestra lucha desde los años 50 hasta la fecha. Y luego vienen shows musicales y artísticos a partir de las 7 de la tarde en la plaza frente a Fosse, en Fernández Crespo 2256,
donde invitamos a toda la población, a todas las actividades obviamente, porque la lucha por el agua fue del pueblo uruguayo, no exclusivamente de nuestro sindicato ni de ninguna organización, fue una lucha a nivel de todo el país y a nivel de toda la sociedad. Entonces estaría bueno que quienes participaron y quienes no, traer a sus hijos, a sus hijas, que es fundamental que las nuevas generaciones también se unan, se vayan uniendo a esta lucha constante por el agua, y que sea una fiesta, ¿no? Sea de festejo y de reivindicación, pero más que nada de festejo de este logro del pueblo uruguayo, que creo que fue, hoy estaba repasando ayer, comentando con nuestros compañeros y compañeras, que fue el último plebiscito aprobado de forma directa. Tal vez hubo otro después, pero creo que después fracasaron los intentos de reformas constitucionales de ahí en más, del 2004 en más, y eso creo que también hay que conmemorarlo, que el pueblo uruguayo en un 65% casi estuvo de acuerdo en algo que debe ser uno de los hitos más importantes, digo, uno de los pocos hitos en la historia del país donde esa cantidad de porcentaje se puso de acuerdo en algo. Totalmente. Carlos La Rosa, muchas gracias por estos minutos a cuenta de mayor cantidad, porque este tema obviamente no lo secamos en esta charla. Bueno, quedamos a la orden, muchas gracias por el espacio, un saludo a la audiencia y de nuevo la invitación a todo el mundo a participar. Muchas gracias.